Amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Pueden sentarse. Y hoy, hermanos, es un gusto estar con todos ustedes por este medio, llegar hasta cada uno de sus hogares, de las familias que hoy tienen a bien estar con nosotros en la recepción de este santo día de reposo, el sábado del Señor. El sábado del Señor Jesús, el sábado de la iglesia, el día señalado por nuestro Dios como una señal también entre aquellos que le servimos y los que hacemos su voluntad. Hoy, amados hermanos, tengo la gran satisfacción de comentar por lo que hemos visto en nuestros hermanos que están conectados hoy esta tarde, que es una grande bendición para todos nosotros tener a nuestra hermana Ángela Acosta desde la República Dominicana, invitada por nuestra hermana Edith Flores Uscanga. Así que, amados hermanos, hoy le damos la bienvenida a nuestra hermana Ángela desde aquel lugar de la República Dominicana y le pedimos que el Señor la bendiga y que pueda también seguir con nosotros cada vez que tenga oportunidad, y que Dios le permita también estar en contacto con todos nosotros y con la palabra del Todopoderoso también. Esta tarde, hermanos, de recepción del gran día del Señor, quisiera recordar con todos ustedes algo que está en la palabra de nuestro Dios, algo que quedó escrito para la posteridad, para todos y cada uno de nosotros, y que es un recordatorio también de las cosas que del pasado ya han sucedido, pero que quedan escritas para nuestra enseñanza. Así que seguimos insistiendo en que la palabra de Dios es la que nos guía, es la que nos dice qué tenemos que hacer, es la que nos indica el camino a seguir. Y hoy principalmente, hermanos, voy a iniciar con el libro de los Salmos, en el Salmo 19, y vamos a recordar este salmo porque vamos a hablar acerca de la ley de nuestro Dios y la importancia que tiene la ley de nuestro Dios en cada uno de nosotros. En el libro de los Salmos, en el Salmo 19, en el versículo 7, versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta. Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Amén. Así que, hermanos, el rey David escribe este salmo y nos menciona lo importante que es la ley de nuestro Dios, empezando con una primera idea, que la ley de Jehová es perfecta y que vuelve el alma. Luego entonces lo que Dios quiere es que nosotros seamos perfectos, guardando los mandamientos de nuestro Dios, guardando la ley de nuestro Dios, que es perfecta y que además vuelve el alma, es decir, nos da vida, ve por todos y cada uno de nosotros. Al contrario de muchas formas de pensar en el mundo, en donde vemos que prácticamente, amados hermanos, esta ley y muchas leyes de nuestro Dios, en sí la ley de nuestro Dios, realmente no es tomada en cuenta como nuestro mismo Dios ha tenido a bien mostrarnos y enseñarnos que es importante en nuestra vida. Hoy vamos a recordar, y exclusivamente nos vamos a dedicar a eso, de observar precisamente que si la ley de nuestro Dios es perfecta y proviene del Todopoderoso, esta ley luego entonces debe de estar desde que Dios mismo existe y desde que el hombre también viene a existir por obra de nuestro Dios,
con respecto a aquella creación que todos sabemos, en donde el hombre fue creado a imagen y semejanza del Todopoderoso, hablando de Adán y también de Eva, su compañera. Y vamos a recordar, hermanos, cómo es importante que la ley de nuestro Dios estuvo ya presente desde antes del monte Sinaí. Generalmente las leyes de Dios, la mayoría conocemos y la mayoría sabe que prácticamente para muchos empiezan a conocerse en forma más amplia a partir del año 1491, antes de la era común, cuando el pueblo de Israel estuvo al pie del monte Sinaí y recibió estos 10 mandamientos de parte de nuestro Dios en forma oral. Todos sabemos que esta ley es prohibitiva solamente, y en su momento nuestro Dios tiene este plan de que cuando el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto, entonces lo va a llevar a la tierra prometida. Pero antes, hermanos, prácticamente de ahí, de la salida de Egipto, de Ramsés, de donde salieron, de esa ciudad egipcia, salen precisamente rumbo al monte Sinaí para que el pueblo de Israel reciba estos 10 mandamientos en forma oral. Todos ya sabemos también que el pueblo de Israel ha estado en Egipto viviendo por 215 años, y los últimos años, pues realmente también ya a la muerte de Josué, es cuando se complica más la vida de su estancia del pueblo de Israel en la tierra de Egipto. Y es ahí en donde empieza a clamar el pueblo, y nuestro Dios tiene que empezar a cumplir aquella promesa que ha hecho a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces quiere decir que esto tiene que ver con los patriarcas, y tiene que ver con la ley de nuestro Dios, y tiene que ver con que nosotros, hermanos, recordemos con toda claridad, conforme a la palabra de Dios, hermanos, que esta ley estaba ya presente en forma muy clara desde antes de que el pueblo de Israel llegara al pie del monte Sinaí y recibiera esos 10 mandamientos de parte de nuestro Dios en el año 1491 antes de Cristo. Así que vamos a recordar algunos puntos importantes, y lógicamente vamos a ver a los hombres del ayer, a los patriarcas, y empezamos con un versículo que es muy claro y que abarca toda esta idea acerca de la ley de nuestro Dios. Dice el libro de Génesis, capítulo 26, versículo 5. Dice 26:5 de Génesis: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Amén. Es aquí pues como resumen este versículo el escritor del libro de Génesis, que es Moisés, y dice que Abraham oyó la voz de nuestro Dios y guardó su precepto, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Así que, hermanos, aquí nos damos cuenta que el hombre que vamos a conocer más adelante como el amigo de Dios y el padre de la fe, conocido así, hermanos, nos va a enseñar este versículo que él mismo se esforzó en guardar los mandamientos de nuestro Dios, los estatutos que le dio nuestro Dios, esas leyes, esos preceptos, y en una palabra escuchó la voz del Todopoderoso. Y es un ejemplo para nosotros, porque a la larga en el Nuevo Testamento vamos a darnos cuenta que por creer en nuestro Señor Jesucristo, nosotros entonces vamos a pertenecer precisamente y a venir a formar parte de la simiente de Abraham. Así que este hombre nos enseña que dentro del tiempo de la fe, él va a guardar preceptos, mandamientos, estatutos y leyes, y esto va a ser un ejemplo para la posteridad hasta llegar al Señor Jesús y hasta llegar a cada uno de nosotros. Luego entonces hay que seguir aprendiendo conforme a la Escritura, cómo nos enseña nuestro mismo Padre Celestial en esto que hace escribir de parte de Moisés en el libro de Génesis, cómo vamos a encontrar los 10 mandamientos a lo largo de la vida de estos patriarcas, antes de que se formara el mismo o el mismísimo, dijéramos, pueblo de Israel en la tierra de Egipto, y antes de que salieran hacia la tierra prometida, pasando, como lo hemos dicho antes, haciendo una parada durante más de un año, un poco más de un año, al pie del monte Sinaí, para recibir a partir de ese día que recibieron los 10 mandamientos, pues una serie de estatutos, de leyes también, que van a forjar la vida del pueblo de Israel para lograr ser ese pueblo singular y ese pueblo único. Lógicamente, como seres humanos, quisiéramos ver
a Abraham que la Escritura pues lo planteara de una manera muy directa y muy específica en decir que iba todos los sábados y se reunía con alguien y se reunía con su familia, porque recordemos que este asunto de la vida de los patriarcas es una vida tribal, son tribus que están en determinado lugar, y la misma palabra de Dios nos enseña que también Abraham vivió como nómada en una tierra que Dios ya le había prometido que iba a ser para su descendencia. Y siendo prácticamente ya el heredero de esa tierra, hermanos, aún así vivió como nómada, realmente para enseñarnos también que en este mundo solo vamos de pasada, solo vamos a estar por un tiempo, pero que mientras tengamos vida y tengamos ese tiempo que el Señor nos concede, tenemos que adecuarnos a la voluntad de nuestro Dios, es decir, a sus leyes. Estas mismas que nos enseñan que estos hombres de la fe, estos patriarcas del Antiguo Testamento, nos dan precisamente, hermanos, una muestra muy clara de que sin necesidad de estar versículo tras versículo o capítulo tras capítulo, estar insistiendo en que guarden una ley, es la fe de estos hombres que hace que se transmita en forma oral estos mandamientos que estaban precisamente en todos aquellos que el Señor va a escoger como una descendencia que viene desde el Antiguo Testamento y a partir de Abraham hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo, y que va a pasar por todos estos hombres del ayer que van a ser un ejemplo en la observancia de estos mandamientos. Vayamos al primer punto y recordemos el primero y segundo mandamiento de los 10 que recibió el pueblo de Israel en el monte Sinaí, y veámoslo antes de que el pueblo de Israel saliera de Egipto en el tiempo de los patriarcas. Tenemos el capítulo 35 del libro de Génesis, versículos del 1 al 5. Capítulo 35 de Génesis, y vamos a ver el primero y el segundo mandamiento en el tiempo de los patriarcas. ¿Qué dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos. Y el segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de Dios. Es decir, nadie ha visto a Dios, por lo tanto nadie sabe cómo es, y no tenemos que hacer una imagen, ni una efigie, ni un ídolo para postrarnos delante de Dios, porque nadie le ha visto. Así que el primero y segundo mandamiento están en el capítulo 35 de Génesis, del versículo 1 al versículo 5, que dice así la palabra de Dios. Y dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel, y estate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha sido conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los arcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Amén. Luego entonces aquí vemos, hermanos, cómo ya sabían estos hombres del ayer, esos patriarcas, la parte primordial de la honra a nuestro Dios dentro del monoteísmo puro, de adorar solamente a nuestro Dios y no tener ni traer dioses ajenos. Así que nuestro patriarca Jacob hace una limpia y empieza precisamente a deshacerse de aquellos ídolos, de aquellos dioses ajenos que por algún momento, de alguna manera, habían adquirido, y que a partir de ahí, hermanos, ya no va a contar con ellos. Así que aquí vemos precisamente la explicación cómo Jacob hace mención en esta parte de la Escritura del primero y segundo mandamiento. Vamos al tercer mandamiento. El tercer mandamiento, no explicado en una forma más clara, seguramente ustedes encontrarán muchos más detalles de cómo esos hombres estaban empeñados a fundamentar su fe en el monoteísmo, en la adoración de solamente nuestro Dios, y poder ahí, hermanos, caminar precisamente en la observancia de esos mandamientos mucho antes del que el pueblo de Israel existiera. Aun cuando todavía el pueblo judío no existía
en Egipto, ya estos patriarcas en forma oral transmitían estos mandamientos. El punto número 3, el mandamiento número 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ya sabemos la explicación de este mandamiento, cómo es tomar el nombre de Dios en vano, pues es desobedeciendo a nuestro Dios, usándolo sin compromiso y no haciendo caso a lo que todos nosotros conocemos, lo que todos nosotros sabemos de Él y que tenemos que observar, que tenemos que obedecer, amados hermanos. Dice el libro de Job, en el capítulo 1, del verso 1 al verso 5. Recordemos que el libro de Job es uno de los libros más antiguos. Se cree que fue escrito por Moisés, por lo tanto se remonta precisamente al año 1500 antes de Cristo, que es cuando se data precisamente este libro de Job. Y ahí este hombre que también sabía de Dios dice así y explica lo que nosotros entendemos que tiene que ver con el mandamiento número 3. Dice Job 1 del 1 al 5. Hubo un varón en tierra de Uz llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y naciéronle 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era 7,000 ovejas y 3,000 camellos, y 500 juntas de bueyes, y 500 asnas, y muchísimos criados. Y era aquel varón grande más que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y santificábalos, y levantábase de mañana, y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado a Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Amén. Así vemos a Job preocupado por su familia, preocupado por sus hijos, que ya grandes, pues él buscaba que también fueran como él, que lo menciona en el verso 1 como un hombre perfecto y recto y temeroso de Dios. Temeroso de Dios, dice el verso 1, esto es, obediente a Dios, respetuoso de las cosas de Dios, y esto hacía que lo apartaran del mal, que él mismo se apartara del mal. Y esto no cabe duda que es por el conocimiento que tenía Job junto con los patriarcas, hermanos, acerca de la existencia de nuestro Dios y de estas leyes que en el tiempo de la fe de estos patriarcas ya existían y que más adelante Dios pues las va a hacer llegar precisamente al pueblo de Israel, ya en su momento. Así que tenemos el mandamiento número 3. El mandamiento número 4 en el tiempo de los patriarcas. Es difícil encontrar un versículo específico donde te diga que Abraham guardó el sábado, que Isaac guardó el sábado, que Jacob guardó el sábado. No lo encontramos con toda claridad, pero vamos a ver algo que es importante también con respecto al sábado y sobre todo tomando muy en cuenta, amados hermanos, el punto de partida acerca de la ley de los 10 mandamientos ya para el pueblo de Israel. Así que todo lo que suceda antes del acontecimiento en el monte Sinaí en el año 1491 nos debe de ayudar para entender que antes de que el pueblo de Israel reciba estos mandamientos, ellos ya los conocían y con esto también creemos que así eran todos los patriarcas. Dice el capítulo 5 versículo 1 del libro del Éxodo. Éxodo capítulo 5 versículo 1. Vamos a encontrar algo relacionado con el mandamiento número 4. El mandamiento número 4 dice, acordarte has del día de reposo para santificarlo. ¿Qué dice el 5.1 de Éxodo? Después entraron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Amén. ¿Cuál fiesta iba a celebrar el pueblo de Israel? ¿Cuál es la única fiesta que estaba establecida para esta descendencia de los patriarcas? La fiesta que viene desde el fin de la creación, después de terminar Dios en 6 días de hacer todo, también crea el 7º día de la semana, y este día queda precisamente como una muestra de que si Dios
hermanos, va a reposar ese santo día. Lo hace precisamente, la Biblia nos enseña que lo hace específicamente porque este sábado, ese séptimo día va a ser para que el hombre lo observara, para que el hombre lo guardara. Luego entonces vemos aquí que esta fiesta a la que Moisés le dice que deje ir Faraón al pueblo de Israel al desierto a celebrar fiesta, es precisamente la fiesta del día del sábado. Y antes este acontecimiento, este versículo que vemos 5:1 de Éxodo, es antes del capítulo 20 de Éxodo, que es cuando el pueblo de Israel recibe los 10 mandamientos, la ley de nuestro Dios, ya como pueblo. También antes, en el capítulo 16 de Éxodo, en el capítulo 16, vamos a ver el versículo 16 de Éxodo. Esto es lo que Jehová ha mandado: cogeréis de él cada uno según pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y medíanlo por gomer. Y no sobraba al que había recogido mucho, ni faltaba al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y díjoles Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y pudrióse, y enojóse contra ellos Moisés. Y recogíanlo cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía el maná. En el sexto día recogieron doblada comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron a Moisés y se lo hicieron saber. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová. Lo que hubieres de cocer, cocedlo hoy, y lo que hubieres de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según como Moisés había mandado, y no se pudrió, ni hubo en él gusano. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es sábado de Jehová, hoy no hallaréis en el campo. En los 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es sábado, en el cual no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el sábado, y por eso os da en el sexto día para 2 días. Estése pues cada uno en su estancia, y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día, y guardan el séptimo día ya en el desierto, y es antes del capítulo 20, amados hermanos, de cuando el pueblo recibe los 10 mandamientos. Y además, ustedes saben que también entendemos con esto que por eso el sexto día cae doble, porque el séptimo día no caía. Y también todos nosotros sabemos que este alimento se cocinaba también en el mismo sexto día de la semana, doble, para poder tener comida para el séptimo día de la semana. Quiere decir que de alguna manera los del pueblo de Israel sabían que este día Dios ya lo había establecido como un día de fiesta. Dios lo había establecido como un día de observancia, un día de reposo, y antes precisamente de que recibiera los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Así que esta es precisamente, hermanos, una prueba de que antes de la ley que recibió el pueblo de Israel en el monte Sinaí, ya estaba el día del sábado también. Independientemente de no verlo con más versículos, todos los hombres del ayer creemos que de una u otra manera también conocían estas leyes, y que lo más importante es que las transmitieron en forma oral y que llegaban al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel primero vivió en Egipto, una vida disipada,
lejos de los mandamientos de nuestro Dios, con todas esas generaciones nuevas que nacieron en su estancia en la tierra de Egipto. Y luego, hermanos, pues ya los últimos años, ahora sí, dentro de una esclavitud que se cambió la vida del pueblo de Israel, del tiempo de José, cuando él ya no estuvo. El faraón desconoce a José y es cuando ahora sí su estancia en Egipto es de opresión, es de esclavitud, y claman al Señor para salir ahora sí de esta tierra de Egipto. El quinto mandamiento, hermanos, lo vamos a ver con uno de los acontecimientos muy claros en el capítulo 28, versos 6 y 7 del libro de Génesis. Génesis, capítulo 28, versículos 6 y 7. El quinto mandamiento de los 10 de la ley habla acerca de amar al padre y a nuestra madre, a nuestros padres, hay que amarlos. 28, tenemos este versículo, 28, 6 y 7. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de ahí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre, y fuese Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Maalet, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabaiot, además de sus otras mujeres. Amén. Aquí vemos a Esaú, vemos a Jacob, pero vemos a Jacob obedeciendo a sus padres, obedeciendo precisamente a su madre, que le dijo, como el problema de la primogenitura ya había sucedido entre ellos, como la bendición ya se la había ganado Jacob, ahora su madre le dice: vas a irte a Padán Aram para que allá busques a tu mujer. En cambio, Esaú hizo lo contrario y sabía también que sus padres querían que hiciera lo mismo que Jacob. Nos enseña cómo Jacob, como uno de los 3 patriarcas importantes en la vida del pueblo de Israel, obedece a su madre. Y ya en otro día, en otra ocasión, también explicaremos todo aquello que hizo su mamá y que así él la obedeció, hermanos, para llevar a cabo aquello que Dios había dicho, que la bendición tenía que llevársela el hijo menor, en relación a Esaú y Jacob. Y en este caso, el de la bendición de la primogenitura iba a recaer en Jacob, y esto es lo que nos enseña cómo Jacob pues quería a sus padres y obedecía a sus padres, y aquí lo vemos como un poco más precisamente del lado de su madre es que obedece. Así que el quinto mandamiento lo vemos en esos asuntos familiares, en donde se ve precisamente, hermanos, el que amemos a nuestros padres. El sexto mandamiento, ustedes lo ubicarán rápidamente: no matarás. Y esto pues tenemos que ir al principio de las Sagradas Escrituras, cuando hay una familia compuesta por Adán, compuesta por Eva, compuesta por 2 de sus hijos, Caín el mayor, Abel el menor. Hubo un problema ahí entre ellos porque dice el capítulo 4 de Génesis, capítulo 4, versículo 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya, y ensañóse Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué se ha inmutado tu rostro? Si bien hicieres, ¿no serás ensalzado? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, soy yo guarda de mi hermano. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito serás tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Cuando labrares la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi iniquidad para ser perdonada. ¿Por qué dice esto Caín?
porque seguramente tenían conocimiento de la ley de nuestro Dios, porque él sabía, hermanos, que había transgredido uno de los mandamientos de nuestro Dios y precisamente como homicida había, hermanos, transgredido esta parte de la ley que ya estaba desde el tiempo de los patriarcas y que va a venir a tomar fuerza, lógicamente, mucha más fuerza ya como pueblo, cuando el pueblo de Israel ya se convierte en una nación. Así que vemos aquí el sexto mandamiento: no matarás. Vayamos al séptimo mandamiento. El séptimo mandamiento dice: no cometerás adulterio. Para eso tenemos que ir a ver la vida de un joven que no quiso cometer un acto ilícito. Dice el capítulo 39 de Génesis. Génesis 39, versículo 7 y versículo del 7 al 9. Génesis capítulo 39, versículo 7 al 9. Dice: y aconteció después de esto, que la mujer de su señor puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su señor: he aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en su casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y fue que hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los que allí en casa. Y asió ella por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces dejóla él su ropa en las manos, y huyó y salióse fuera. Y aconteció que cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y hablóles diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salióse fuera. Y ella puso junto a sí la ropa de él hasta que vino su señor a su casa. ¿Cómo evitó José caer en esta falta, hermanos? Por los mandamientos de nuestro Dios que estaban presentes en todos los patriarcas. Y es así como la Biblia nos enseña precisamente como las leyes de nuestro Dios, así como manifiesta 26:5 de Génesis a Abraham, que guardó sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Igual esos mandamientos los enseñó a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a sus hijos. Y es José el que sabe que no tiene que hacer esto. ¿Por qué? Porque él sabía de la ley de nuestro Dios, porque él sabía, hermanos, que él servía al Todopoderoso, porque ellos ya tenían la idea de adorar a este Dios como Dios único dentro de este monoteísmo como lo entendemos ahora, y que es precisamente lo mismo que el pueblo de Israel ha hecho a lo largo de su historia. Pasamos al mandamiento número 8, y aquí vamos a ver que el mandamiento número 8 habla de no hurtarás. Tiene que ver también con la vida de José, y eso tiene que ver también cuando ya José está en Egipto, y que además, amados hermanos, él ya es precisamente el segundo después de Faraón. Dice el capítulo 30, versículo 33 del libro de Génesis, 30:33. Antes vemos a Jacob, esto es Jacob precisamente, dice el capítulo, mejor vamos a ver 43, hermanos, de una vez lo de José. Capítulo 43 de Génesis, versículo 19 al 23. Génesis capítulo 43, del versículo 19 al versículo 23. Vayamos aquí. Dice: y él respondió: paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Vuestro dinero vino a mí, y sacó a Simeón a ellos. Y metió aquel varón a aquellos hombres en casa de José, y dióles agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente, tanto que venía José al mediodía, porque habían oído que ahí había de comer pan.
Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de casa, e inclináronse a él hasta tierra. Vayamos al capítulo 44. Y mandó José al mayordomo de su casa, diciendo: hinche los costales de aquestos varones de alimentos, cuanto pudieren llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcanzares, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Y como él los alcanzó, díjoles estas palabras. Y ellos le respondieron: ¿por qué dice mi señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. Le estaba dando a entender que se habían robado su copa, esta copa que él con anticipación hace que el mayordomo ponga en uno de los costales de los hijos de Jacob. Y respondieron: ¿por qué mi señor hace tales cosas? Nunca tal hagan sus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar la casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo, y buscó desde el mayor, y comenzó y acabó con el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad. Y llegó Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y postráronse de él en tierra. Esto, lógicamente, es una idea de José para hacer que se quede Benjamín, que era su hermano de padre y madre, hijo de Raquel y de Jacob, los dos únicamente que tuvo Jacob con Raquel. Y después de verlo, de prácticamente no verlo durante prácticamente más o menos 20 años, hermanos, después lo ve y quiere pues disfrutar de su compañía, y tiene que hacer esto precisamente, ponerle ahí como si se hubieran robado esa copa de plata, y que estaba en el costal de Benjamín, pero que el mayordomo la puso porque José fue el que los dijo. Pero habla de hurtar, de que ellos no hurtan, y si esto es, hermanos, que no hurtan, es porque tenían el conocimiento de las leyes de nuestro Dios ya desde antes de que se formara el pueblo de Israel. Ciertamente José va a ser el que va a darle forma a 2 de las tribus de las 12 que van a formar el pueblo de Israel. Pero antes de esto, hermanos, vemos a estos hombres, hijos de Jacob, que cumplen también los mandamientos. Aquí está el mandamiento número 8, no hurtarás. El mandamiento número 9, ¿quién codició en el Antiguo Testamento antes de Éxodo capítulo 20? Pues lógicamente, hermanos, tenemos que fue una de las faltas que cometió Adán y Eva. Dice el capítulo 3, versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Quiere decir entonces, amados hermanos, que aquí vemos cómo también la codicia ya estaba en los hombres, y esto de la codicia precisamente la tenemos un poquito más en los versículos 9 y 10, el mandamiento 9 y 10, lo vamos a ver un poco más amplio en el capítulo del libro de Job. Vamos al libro de Job y nos vamos a ubicar en el capítulo 31 de Job. Job 31 del verso 5 al verso 10. Si anduve con mentira, y si mi pie se apresuró a engaño. Ya dijimos que Job es uno de los libros más antiguos. El falso testimonio es una mentira, es engañar a alguien, es hablar mal de los demás, es hablar con un falso testimonio.
Si anduviere con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Y si mis pasos, aquí vamos a la codicia, y si mis pasos, al mandamiento número 10, si mis pasos se apartaron del camino, y si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se apegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y mis vestiduras sean arrancadas. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. Esta expresión del verso 10, y sobre ella otros se encorven, está hablando de lo que hace poco veíamos como los eufemismos. Es decir, si yo transgredo el mandamiento número 9 y el 10, si hablo con mentira y codicio a la mujer de mi prójimo, dice, verso 10, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. Es decir, otros la tomen, otros la tengan como mujer, esta mujer que ha sido dada a mí, hablaba Job en primera persona. Por lo tanto, Job también entendemos, hermanos, el verso 11, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Amén. Así que el mismo Job nos enseña cómo estos mandamientos 9 y 10, de hablar con mentira, de hablar con falsedad, el 9, de hablar con falso testimonio, del 10, no codiciarás, podemos encontrarlos también en la vida de Job, cómo nos enseña precisamente este hombre dentro del tiempo de los patriarcas, la observancia de las leyes de nuestro Dios. Así pues, hermanos, esa solamente es una parte que hemos comprendido acerca de la importancia que tienen las leyes de nuestro Dios. Recordemos que esto lo vamos a estar tocando, todo lo relacionado a las leyes de nuestro Dios, y entender que ya cuando el pueblo de Israel en el monte Sinaí recibe estos 10 mandamientos, pues ya va a ser precisamente para un pueblo, ya va a ser para la descendencia, en el cumplimiento de la promesa que Dios ha hecho a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero ya cuando está formada como una nación, como un pueblo en la tierra de Egipto. Así que, hermanos, ya más adelante vamos a ver ya todo lo que Dios tiene para este pueblo con respecto a todos esos mandamientos, pero que nosotros hemos comprendido que ya están presentes desde antes. Quiero terminar con algo que ya has dado para el pueblo de Israel en el capítulo 11 de Deuteronomio, y con esto termino. 11 de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 1. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás su ordenanza y sus estatutos y sus derechos y sus mandamientos todos los días. Amén. Así como ya se los recuerda al pueblo de Israel, así todos los hombres del ayer, Abraham, Isaac y Jacob, hermanos, y los patriarcas, el mismo Noé, y los patriarcas que vienen conforme a la descendencia hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo, fueron empeñados ellos en guardar estos mandamientos de nuestro Dios. Así que es una prueba con la Escritura que los mandamientos del Todopoderoso ya estaban presentes antes de que el pueblo recibiera esos mandamientos al pie del monte Sinaí en el año 1491 antes de Cristo. Así que, hermanos, esta es la palabra de nuestro Dios. Ha sido una bendición estar con ustedes. Que el Señor los bendiga. Paz a vosotros.